Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Sin duda que Milagros Salas acaparó la atención en la semana que pasó. La definición, ¿no es cierto?, respecto del tema de la detención, de la prisión domiciliaria, tanto el juez Diego Kusel como el doctor Pablo Pullinger hermano terminaron de definirla, dando las condiciones de detención, ¿no es cierto?, que las dio el doctor Pullinger hermano, que tiene que ver con algunas restricciones, el tema del consumo de alcohol, de las visitas, de la tobillera electrónica. Bueno, ha quedado perfectamente delimitado, digamos, de qué manera va a ser. La condición imperante es que la casa esté en condiciones para poder trasladarla, digamos. La casa quedó definida, que es la casa del dique, dentro de las dos propiedades que estaban declaradas, ¿no es cierto?, por Milagros Salas. La de la calle Gordaliza, acá en el barrio de Cuyaya, no reúne las condiciones de seguridad de acuerdo al informe de Gendarmería Nacional. La realidad es que esto está absolutamente definido. Decían en algunas expresiones periodísticas también el fiscal de Estado, Mariano Miranda, de que la casa que tiene algunos problemas, ¿no es cierto?, de infraestructura, habían sido producidos, digamos, para que no sea trasladada de este lugar. La verdad, no parece una casa vandalizada con el tiempo. Las condiciones que uno ve en esto, más allá de un poco de suciedad, pero la casa está en perfecto estado. Tiene algunos problemas de instalación eléctrica, que lo arreglaron en 2 minutos, algunos artefactos de baño que faltan, y faltan las aberturas. Pero si uno ve, no le falta ni un pedazo de revoque al lado de las aberturas. La sensación que da es que esto hubiera sido producido de acuerdo a lo que dice el fiscal de Estado, y bueno, son las imágenes que se vieron. Hoy se está trabajando para poder ponerlas en condiciones, ya que así como está no es habitable, es invierno, no tiene las condiciones, ¿no es cierto?, de habitabilidad, que le están faltando puertas y ventanas, ya tiene luz, ya creo que tiene los sanitarios también, por lo que se pudo expresar, no dejaron entrar. Me parece que en pocos días más esto va a estar en situación de poder llegar. Creo que uno de los aspectos fundamentales que quedó claro es que lo que estaba en discusión acá eran las condiciones de detención. Está absolutamente claro que la prisión preventiva no está en el debate, digamos, ¿sí? Lo que aconsejó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se acató por parte de la justicia jujeña no tiene nada que ver con la característica del delito cometido por Milagros Salas, sino tiene que ver con las condiciones, ¿no es cierto?, de detención, que quedó absolutamente claro de que eran acatadas por los jueces y hasta el sector político jujeño también declaró en la misma sintonía, por respeto a aquellos convenios internacionales firmados, pero en disidencia absoluta respecto de la legalidad o no de lo que tenga que estar pasando, lo cual lo veían como un privilegio inaceptable, ¿sí? En este marco, bueno, espera que en los próximos días, será este fin de semana, tal vez la semana que viene, Milagros Salas empiece a continuar con su condena en la casa del Carmen. Justo en esta semana también que pasó, hubo una resolución que tiene que ver con lo resuelto por la Cámara de Casación Penal. ¿Por qué? Porque la Cámara de Casación Penal, hace unos 30 y pico de días aproximadamente, había resuelto respecto de la resolución del Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio oral y público contra Milagros Salas por el tema de la agresión al entonces senador Gerardo Morales y a Leandro Duspuy, integrante, ¿no es cierto?, de la CIGEM en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Qué es lo que había resuelto este Tribunal Oral Federal? Una condena de 3 años de prisión en suspenso para Milagros Salas, y había resuelto de que el delito por amenazas coactivas estaba prescripto. Esta fue la resolución, que fue apelada por las dos partes. Llegó al Tribunal Oral Federal, que terminó resolviendo, el doctor Hornos y Grevisky terminaron resolviendo de que confirmaban los 3 años que había resuelto el Tribunal Federal de Jujuy, pero a su vez también declaraban de que no era válida el sobreseimiento respecto de la prescripción. Lo que hizo es modificar, ¿no es cierto?, este sobreseimiento y mandó al tribunal para que dicte nueva sentencia en función de que este delito no estaba prescripto. En función de esto, como corresponde de acuerdo al Código Procesal, las partes apelaron a este mismo tribunal, que es el que ejerce esta segunda instancia, y es lo que se resolvió la semana pasada, que por ahí uno confunde con el dictamen de la vez pasada. ¿Qué se resolvió? Se ratificó los 3 años de prisión, sí, pero a su vez también se le denegó el recurso extraordinario a la defensa de Milagros Salas, cuando lo único que quedaría hasta acá es ir hacia la Corte en una queja. Ahora, esto ir a la Corte en queja, ¿qué significa? Que no tiene efecto suspensivo, por lo tanto el proceso sigue y el Tribunal Federal tiene que dictar nueva sentencia en función de que ese delito no está prescripto. De acá es que viene la especulación y las conferencias de prensa que se realizaron por parte de quienes son los abogados que llevan adelante, ¿no es cierto?, la acusación por parte del actual gobernador Gerardo Morales. Acá es donde se instaló el tema de que de haber
una nueva resolución que condene por un día más a Milagros Sala, pasaría a tener más de 3 años, pasaría a ser de condena efectiva y pasaría a estar en una cárcel federal por el siguiente motivo: es un delito federal. El ataque fue a un senador de la Nación y a un integrante de la CIGEM. Esto fue lo que se dilucidó la semana pasada, digamos, y es lo que se está esperando, una resolución por parte hoy de este Tribunal Federal que la juzgó en algún momento. Reitero lo mismo, queda una instancia más que es el superior, pero no tiene un efecto suspensivo, sino que tiene el mero efecto devolutivo, por lo tanto no paralizaría la gestión. Esto es lo que está pasando hoy con Milagros Sala, más allá de la expectativa si se hace o no el traslado en los próximos días, más allá de esta parafernalia que se ha generado, donde se hace una colecta nacional e internacional para arreglar la casa, bueno, lo que parece más un circo mediático que otra cosa, pero esta es la situación de Milagros Sala hoy. A definirse en los próximos días, será la semana que viene, en su traslado a la localidad del Carmen, pero por otro tema también la situación expectante, qué es lo que pueda pasar en la justicia federal con el caso del delito ya juzgado en un juicio oral que tiene que ver con esta agresión y las amenazas al entonces senador Gerardo Morales. También podemos decir que la política en la semana pasada arrancó, de alguna manera empezó a mover los motores, porque hubo, por el lado de Cambiemos, se hizo un análisis, se convocaron al periodismo en un hotel céntrico, digamos, empezó a trabajarse de cara a lo que ya fueron los resultados de las PASO y a delinear las estrategias políticas para el mes de octubre. Se ratificó el tema, ¿no es cierto?, de ir con un frente, la gente del Frente Renovador, digamos. Esto está absolutamente ratificado, van a ir con alguna similitud de lo que fue la elección del año 2015, ¿no es cierto?, esto quedó claro. Se hizo de alguna manera un análisis del resultado electoral, de los números que tuvieron. Hay un análisis que es para afuera, hay un análisis que es para adentro, sin lugar a ninguna duda. El análisis para adentro tiene que ver distrito con distrito, intendencia con intendencia, mesa por mesa, qué es lo que ha pasado, donde cada puntero estaba trabajando, donde cada político estaba trabajando, qué comportamiento hubo. Bueno, lo que se hace en política, que uno no lo ve, ni siquiera desde este análisis, digamos, uno lo puede llegar a entender, hay que estar en el barro político para entenderlo, pero que el político sabe perfectamente qué hacerlo, quiénes han trabajado, quiénes no han trabajado, dónde los resultados han sido satisfactorios y qué es lo que hay que tocar, qué es lo que hay que mover en esto y dónde se puede llegar a cambiar, ¿sí? Sí han delineado, de lo que está claro, cómo van a ir como frente. El Frente Renovador, hoy hablaba casualmente el vicegobernador Carlos Jaquín, quien es la cabeza, ¿no es cierto?, de este Frente Renovador Uno País, donde hablaba de cómo sostener los 52.000 votos sacados, confirmó el tema de que van como frente, pero también confirmó de qué manera van a ir internamente en estas elecciones. Van a ir con lista, por supuesto, con lista de diputado y senador propia, ¿no es cierto?, que es Ignacio Sadir y Pedro Segura, senador y diputado, que son los que ganaron la interna que se dio en las PASO, digamos, había 3 listas que estaban pugnando, y también dio una novedad bastante interesante. Van a utilizar, a los efectos de la distribución interna de una única lista de diputados provinciales, van a utilizar los resultados de estas PASO. En una palabra, a los 3 sectores, podemos llamarle de esta manera, digamos, uno encabezado por Sadir Segura, el otro encabezado por el ingeniero Carlos Dalines Nopec y Mario Nayari, el otro encabezado por Marcelo Nasif y Cantero. Los 3 sectores estos van a integrar una lista única de diputados provinciales, pero tomando como referencia para hacer una distribución los resultados obtenidos en las PASO. Esto lo aclaró el vicegobernador Carlos Jaquín en el día de hoy. Sin duda que el Frente Cambiemos va a trabajar fuertemente, ¿no es cierto?, para retener los votos existentes. La estrategia del justicialismo que la dejaron entrever apenas terminaron las elecciones fue esto, ¿no es cierto?, trabajar sobre estos sectores del Frente Cambiemos, tratar de buscar esos votos, digamos, como una forma de incrementar el caudal de votos existente, y me parece que hoy, con estas declaraciones hechas por el vicegobernador, lo que ya venía siendo un trabajo, digamos, entre bambalinas, bueno, ha quedado expuesto también de qué manera se ha alargado de cara al mes de octubre. ¿Qué pasa en el PJ? El PJ está claro que hizo una muy buena elección, 113.000 votos, de lo que hace 3 meses atrás, digamos, ¿no es cierto?, era una comidilla dentro del PJ, estaban todos peleados, nadie sabía quién era quién. Encontraron en estas elecciones PASO, con la utilización de lo que se conoce como las PASO de espejo, una forma de discernir la propia interna en el Partido Justicialista que parecía que era imposible de discernirse. Bueno, hoy hay un ganador, Guillermo Enope, de la fórmula que ha acompañado, ¿no es cierto?, por el arquitecto Martí Arenas, son los que ganaron, van a ser los candidatos a senadores y diputados. La pregunta es, ¿qué pasa ahora abajo? Porque había 6 listas de diputados provinciales
que si bien es cierto no son oficiales porque no existen, pero sí había un compromiso que se firmó ante escribano público, que se guardó bajo 7 llaves, que se iban a integrar estas listas de diputados provinciales a través de la distribución mediante el sistema DOM en función de los votos sacados por cada uno, ¿sí? La pregunta que uno se hace, porque en estas pasos donde cada uno luchaba no solamente por ganar, sino también por llevar diputados provinciales, la realidad es que todos han puesto toda la carne en el asador. ¿Pasará esto en octubre? Esta era la gran pregunta, o sea, toda esta efervescencia y el trabajo puesto, por ejemplo, por el sector de Rubén Rivarola, ahora hará esta misma puesta en escena, con la misma afectación de recursos, con la misma gente. ¿Será lo mismo cuando ya el candidato es otro? Una pregunta, digamos, que queda dando en el ambiente y que creo que es el gran desafío del PJ. Liliana Fellner, en la misma manera. ¿Va a poner de nuevo todo de la misma manera que cuando quería ganar, ahora que no es candidata? Bueno, estas preguntas no tienen respuesta. Será también el gran desafío del PJ, que de repente a la luz de los resultados de las PASO el día lunes era todo exultante, estaba todo fantástico, pero bueno, ahora hay que darle materialización a eso que en principio también lo ha dado un resultado de las PASO. Van a ir todos juntos, la unidad se va a lograr acomodar de esta manera, como quien dice, el que pierde, el que gana gobierna, el que pierde acompaña. ¿Va a haber acompañamiento? Bueno, son las incógnitas que la política da. En este marco, quienes ganaron hablan de apuntar a qué sectores se pueden sacar votos y miran el Frente Renovador, el discurso fue para acá. Decía, acá tenemos el peronismo puro, allá está Ignacio Sadir, que no es peronista. Bueno, esto se da en la política. Ahora, la pregunta interna es, ¿puede el justicialismo amalgamar esto, realmente ir todos juntos? Bueno, es una incógnita y es lo que se empieza a trabajar fuertemente. La izquierda, creo que la izquierda hoy la tiene más clara, están caminando la provincia, no tienen otros medios que no sea esto, pero a su vez también ya empiezan a dialogar internamente cómo integrar la lista de diputados provinciales. Acá parece ser, ¿no es cierto?, de que hay que convencer en el marco de su forma democrática de elegir que estos mismos integrantes que han ido a pelear para ser diputados nacionales y senadores podrían llegar a encabezar las listas de diputados provinciales. Estamos hablando de Alejandro Vilca, ¿no es cierto?, que ya tuvo 2 intentos fallidos y que siempre tuvo en la puerta de poder acceder a la legislatura provincial y que me parece que dentro del sector de la izquierda, más allá de haber sido Remy el candidato a senador, me parece que es Alejandro Vilca la cabeza más visible y la que aglutina, ¿no es cierto?, mayor cantidad de gente y que merecería ir en esta cabeza. Pero esto también empiezan ya las conversaciones para ver, la política ha empezado a transitar su camino de cara a las elecciones del mes de octubre. La semana también se vio impactada por el arranque de Tecnópolis. Creo que merece, ¿no es cierto?, un comentario especial, porque realmente es un mundo de gente el que se ve. Ayer era realmente impresionante, digamos. Está claro que no es un paseo como era en algún momento la Expo Jujuy, tiene un sentido distinto, tiene una dinámica distinta, apunta a sectores distintos también, ¿sí? No es tan recreativo, sino que es mucho más instructivo, mucho más científico, busca acercar a la gente a otro tipo de entendimiento y de ciencia, y creo que cumple acabadamente. Por esas característica del destino está pegadita, ¿no es cierto?, a lo que es infinito por descubrir, algo que ha dado muy buenos resultados, que ha captado mucha juventud en la provincia de Jujuy y que creo que es un tema absolutamente loable y para seguir incentivándolo. Por esas cuestiones el destino, digo, están las dos juntas, porque creo que mucho tienen que ver, ¿no es cierto?, es un proceso que el país lo empieza a caminar, hasta si uno se pone a ver cuando habla de rescatar lo positivo de gobiernos anteriores, hasta el titular de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, del gobierno anterior, sigue trabajando en este. Me parece que si hay un aspecto que ha sido positivo y rescatable del gobierno anterior y que tiene continuidad ahora, es este tema, ¿no?, de la ciencia y la técnica, y creo que no es casualidad que sea el mismo ministro el que continúa hasta acá, digamos, en 2 gobiernos que viven en las antípodas de los pensamientos, pero sin embargo, en esto han logrado una conjunción. Creo que Tecnópolis apunta a ser un gran éxito, que va a mover a muchísima gente. Cuando uno habla con mucha liviandad de 400.000 personas, pero la realidad es que en un día como ayer, que dicen que hubo cerca de 25.000 personas, no se podía arrimar uno ni cerca, la cola llegaba hasta el puente Paraguay, se ha colapsado hasta sectores del barrio Ciudad de Nieve y del Parque San Martín que no se colapsan con la fiesta del estudiante.
y sin embargo se colapsaron ayer y era difícil transitarlo. Una verdadera alegría, digamos, más allá de algunos temas que uno puede decir de la organización que no pasan a ser más que comidilla, digamos, y creo que no hay nada para criticar ni para discutir, ¿sí? Me parece que es uno de los eventos más importantes. Y también la semana se vio caracterizada por el retorno de los conflictos gremiales, digamos, ¿sí? De algunas heridas que están abiertas y de algunas situaciones que de parte del gobierno la dan como cerrada, como puede ser las paritarias, ¿no es cierto?, donde el gobierno provincial ya se retiró de esta conversación, mandó a liquidar los sueldos del mes de julio con el 6%, se van a liquidar los sueldos del mes de septiembre con el 4%, pero desde los sectores gremiales están muy lejos de aceptar esta situación y empezaron de nuevo algunas situaciones de medida de fuerza. Medida de fuerza con ciertas características, ya ha quedado demostrado que los grandes paros la gente no lo acompaña, ¿sí? Hay sectores que antes eran muy fuertes con los paros como APUAP, ahora son verdaderos fracasos los paros, la gente no está acompañando esto, digamos, y tienen que encontrar un mecanismo, ¿no es cierto?, de protesta que legitime lo que están planteando, o sea, que no están de acuerdo con lo que se le paga, con lo que se ofrece o lo que le ponen en la negociación, pero que tampoco afecte tanto a la gente que creo que ya hoy no lo acompañan. Usted dirá, sí, pero hay otro elemento también por qué no lo acompañan, que son los descuentos, los días de huelga, sí, y creo que tiene mucho razón, pero la realidad es que este nivel de conflictividad ha empezado de vuelta. Uno desconoce cómo puede llegar a ser el desenlace, digamos, porque da la sensación que el gobierno provincial con las cuentas públicas no tiene mucha forma de arrimar un porcentaje que sea distinto al que ya se ha comprometido y al cual ni siquiera tiene la plata. Va a gestionar permanentemente para pagar ese 6%. Porque la realidad es que ni siquiera la provincia tiene la plata para pagar eso que se ha comprometido y tiene que ir gestionando mes a mes. Pero del otro lado también, legítimamente, porque están en todo su derecho, ¿no es cierto?, de peticionar lo que entienden que es la defensa de su salario, están en una posición que se va solidificando de alguna manera. ¿Cómo va a ser el desenlace? No se sabe. Sí está claro que estas protestas radicalizadas, donde van, ¿no es cierto?, al todo o nada, con grandes manifestaciones, no vuelven a existir en la provincia, no hay un ambiente adecuado en esto, y la gente no está acompañando a los gremialistas, que están bastante decaídos, digamos, y su prestigio está bastante decaído también, no están acompañando este tipo de protestas. Pero esta llaga está abierta, no se ha cerrado y el debate está abierto todavía en lo que se refiere al tema salarial. Un pequeño comentario tiene que ver también con lo salarial. Pasado mañana, día 24, en Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo de la Nación continúa la paritaria de los dos principales ingenios de Salta y Jujuy, hablo de Ledesma y Tabacal. Ha cerrado paritaria recientemente Río Grande la Mendieta con una tira, le llaman ellos, ¿no es cierto?, de salario de 21.000 pesos. Esto genera prácticamente un 30% de incremento respecto del año pasado. No es bajo ningún punto de vista lo que pretendían ni Ledesma ni el Tabacal. Es mucho más de lo que han cerrado los ingenios tucumanos. Dicen que esta es la estrategia que se usa, ¿no es cierto?, no negociar con los ingenios fuertes, negociar con los más chicos y eso que se le saca además a los chicos después trasladarlo a los grandes. Bueno, esto se verá. Lo cierto es que hay hoy una conciliación obligatoria que ya fue desatendida por los gremios tanto de Ledesma como Tabacal, tiene continuidad dentro de 2 días. Vamos a ver, porque hay un paro que se había dictado por 5 días en estos dos ingenios, estos paros están suspendidos por la conciliación obligatoria, hay que ver con mucha atención qué continuidad tiene, ¿no es cierto?, a partir de pasado mañana. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos estamos con Mario Fiat, candidato a senador de Cambiemos, ya hablamos con él.